Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Esta es la lección número 7 que se titula ¿Quién soy yo? Y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Con este versículo en mente, hagamos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te agradecemos por darnos la oportunidad de comenzar una semana más. Te suplicamos que durante esta semana nos ayudes a que podamos estudiar todos los días tu palabra, que nos ayudes a memorizar nuestro versículo y que podamos compartir con otros de tu amor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: adoramos a Dios cuando lo reconocemos como Señor de nuestras vidas. Quizá has nacido en una familia adventista. Tus padres te han llevado siempre a la escuela sabática y a la iglesia. Tal vez te sabes muchos versículos para memorizar y canciones acerca de la Biblia. Amas mucho a Jesús. Pero ahora alguien te pregunta, ¿por qué crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo contestarías? Jesús preguntó a sus discípulos algo similar. ¿Qué crees que contestaron ellos? Jesús y sus discípulos se dirigían a la región de Cesarea de Filipo. Pasaron por las conocidas ciudades de Galilea y Judea antes de entrar en territorio extranjero. Por todas partes podían ver señales de la idolatría de las gentes de aquellas regiones. Jesús quería que sus discípulos se dieran cuenta de la responsabilidad que ellos tenían de llevar el Evangelio a las naciones vecinas, que no conocían al Dios verdadero. ¿Podrían entender la misión de Jesús de salvar al mundo, la cual incluía llevar el Evangelio a los gentiles? ¿Comprenderían que Jesús iba a sufrir y a morir en una cruz por los pecados de toda la humanidad? Se acercaba el día en que el Maestro dejaría de estar con ellos, y por eso Jesús quería pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Jesús se desvió del sendero polvoriento y se dirigió hacia un campo verde con algunos árboles que brindaban sombra cerca de un arroyo. Una vez sentados y descansando, Jesús les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Jesús sabía que si los discípulos lo reconocían como el Mesías, su fe se fortalecería y así podrían superar mejor los tiempos difíciles que se avecinaban. Bueno, comenzó Tomás. Yo he escuchado que algunos dicen que eres Juan el Bautista. Yo he escuchado que la gente dice que eres Elías, contestó Juan. Jeremías, dijo Mateo. Algunos dicen que eres Jeremías. Otros dicen que eres uno de los profetas, dijo Santiago. Jesús suspiró. Todas estas respuestas mostraban que la gente creía que él era un gran hombre, pero habían fracasado en reconocer que en realidad él era Dios. Jesús volvió la cabeza y miró a sus amigos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Los discípulos se miraron unos a otros. De pronto, todos estaban mirando a Pedro. Él sería el portavoz. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, contestó Pedro. Dichoso tú, le dijo, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aunque Pedro había afirmado que creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, los discípulos no tenían claro cuál era la misión de Jesús. Sus ideas sobre el Mesías se basaban en conceptos equivocados. En realidad, ellos esperaban que Jesús se opusiera al Imperio Romano y libertara a los judíos de la opresión de ese conquistador. ¡Qué equivocados estaban! Nada más lejos de la realidad. Jesús no vino para emplear su fuerza contra los reinos del mundo,
sino para amar incondicionalmente a todos. Tampoco vino para ser servido, sino para servir. No tenía ninguna intención de vengarse de nadie, sino que lo que quería era salvar, perdonar y restaurarnos a una relación íntima con Dios. Jesús no quería que nadie muriera, sino salvarnos a todos del pecado si creemos en Él. Y para lograr nuestra salvación, Jesús estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Jesús miró a la distancia. Todavía tenía muchas cosas que enseñar a estos hombres que eran sus mejores amigos en la tierra. Ellos no comprendían aún lo que estaba sucediendo. Él les explicaría ampliamente, detalle por detalle. Tenía que ir a Jerusalén y allí sufriría a manos de los dirigentes, sacerdotes y maestros de la ley. Lo colgarían de una cruz, lo cual era la peor de las muertes, pero al tercer día resucitaría. Piensa por un momento en los discípulos y en cómo cambiaron sus vidas cuando reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Toda su vida cobró un nuevo significado y propósito. Su misión desde entonces consistió en hablar de Jesús a todo el mundo, decirles que Él es el Mesías. ¿Qué significa para ti que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres amigo de Jesús? Bueno, mis queridos menores, este ha sido el relato de nuestra lección. Vamos a pasar ahora con las actividades que vienen marcadas en su folleto. También pasaremos a la lectura de las citas bíblicas. Recuerden que siempre que leemos una historia que proviene de la Biblia, debemos confrontar lo que dice directamente la palabra de Dios. En su folleto vienen marcadas varias citas bíblicas para comprender en su totalidad lo que nos quiere decir nuestro Dios con esta lección. Así que vamos a pasar a la lectura. Yo, como siempre, voy a leer en la versión Reina Valera 1960, porque es la versión que utilizo normalmente, pero ustedes pueden leer la versión que tengan. Comencemos leyendo el libro de Mateo, capítulo 16, los versículos 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Continuemos leyendo en este mismo capítulo del libro de Mateo, ahora los versículos 17 al 20. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. ¿Saben, chicos? En la actualidad, muchas personas adoran a un equipo deportivo o a algún deportista. Piensen en la forma en que la gente se comporta en un evento deportivo. ¿Qué tipo de cosas hacen para mostrar apoyo a su equipo favorito? ¿Es posible usar algunas de estas cosas en la adoración a Dios? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Leamos ahora el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosas en tu vida podrían estar impidiéndote pasar más tiempo con Jesús? En oración, pide a Jesús que te ayude a deshacerte de cualquier cosa que impida que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Vamos a leer el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por último, leamos también en el libro de 2 de Pedro, pero ahora el capítulo 1, los versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pide a Dios en oración que te prepare para vivir de tal manera que tu vida y tus palabras den testimonio de Jesús. Muy bien, mis queridos menores, esta ha sido toda nuestra lección. Los invito a que durante la semana puedan realizar cada una de las actividades que vienen marcadas en su folleto. No se olviden de repasar las citas bíblicas que acabamos de leer y también procuren memorizar su versículo de la semana. Nos vemos en una próxima lección.